Queridos amigos de la hora, un buen día. El día de hoy, para continuar con este espacio de entrevistas, contamos con un personaje muy relevante sobre la prensa, la libertad de expresión en la región. Tenemos a José Roberto Dutris, de 66 años. Él es CEO y director general de la Prensa Gráfica, un diario fundado en 1915. Él tiene 29 años de experiencia activa en la Sociedad Interamericana de Prensa en diversos cargos. También es el primer salvadoreño en dirigir la organización precisamente de la CIP y hoy es un expresidente. Es miembro de la Junta de Directores de GDA, del Grupo de Diarios de América. Es empresario y periodista. Bienvenido, José Roberto, a este espacio en Diario La Hora. Muchísimas gracias, buenos días a toda la audiencia de La Hora y muchas felicitaciones al periódico que muy bien tú diriges, Jan, conjuntamente con la directora Gabriela Vivanco, que están cumpliendo 44 años de hacer un periodismo libre, independiente y liberal, un aporte muy importante para el Ecuador. Muchas gracias por la invitación, estoy a tus órdenes. Mil gracias por esas palabras y por ese saludo. Y precisamente en el contexto de este aniversario es que le convocamos a usted, José Roberto, porque usted conoce muy bien los retos de la libertad de expresión, del periodismo en la región, y quisiera pues que usted nos pueda describir un poco qué es lo que usted ve cuando tenemos un cambio en el péndulo político en la región y parece que llegan gobiernos de centro derecha o derecha, mayoritariamente con un discurso de mano dura, especialmente para combatir la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. Em, em, y pues se están multiplicando, pero tiene unos beneficios y también unos retos. Y quisiera en un principio que usted pueda contarnos cómo ve usted este escenario. Gracias, sí, el escenario de los últimos tiempos, digamos de 2024 para acá, pues está cambiando aceleradamente. Sí vemos pues que hay cambios en toda la región latinoamericana, en Estados Unidos mismo, pues hay cambios muy importantes que los hemos visto de cerca con la organización a la cual pues yo también pertenezco, como así ustedes, la Sociedad Interamericana de Prensa, pues que tiene una misión de pasar el escrutinio continental de los avances y tropiezos de la libertad de prensa, la libertad de expresión, que son pilares y que son piedras angulares siempre para cualquier democracia. Eh, Estamos viendo cambios muy importantes, un exceso de autoritarismo en la región. Se ve que tiene que la libertad de prensa tiene un obstáculo que superar y que tiene que entenderse de esa manera. En la región latinoamericana, pues por supuesto están eh, ocurriendo pues muchos cambios por elecciones libres de los países que están eligiendo a gobernantes. Entonces se ve que hay un péndulo que camina políticamente hacia la derecha, pero también, como tú mencionabas, se ve que hay una incomodidad con el trabajo de la libre prensa. Y ese es el reto que nos toca a los medios para poder garantizarle, porque las sociedades son libres y eligen a sus gobernantes. Pero si los gobernantes no dan rendimiento de cuentas, si no hay apertura, hay arbitrariedades y si existe pues ese nivel de autoritarismo que en algunos países se ve, pues entonces se ve erosionada la democracia y hay que estar con ese ejercicio de estira y encoge, a veces incómodo para la prensa, a veces muy peligroso para algunos periodistas, tenemos que decirlo así,
porque aparte, en este preciso momento, aparte de República Dominicana, Panamá, Uruguay, Jamaica y Canadá, el resto de los países tiene problemas para hacer periodismo de una manera plena, ¿verdad? Así que eso diría yo, pues básicamente en términos generales, qué es lo que está ocurriendo ahorita en la región. El diario que usted dirige, La Prensa Gráfica, fundado en 1915, ha logrado sobrevivir eh, varios episodios de la historia salvadoreña. ¿Cómo hace ahora? Gracias. La prensa gráfica, sí, efectivamente en mayo de este año cumplimos 111 años. Somos una empresa periodística que ha pasado por muchas transformaciones, que ha superado muchos retos. Y el actual no es menos complicado que otros. Por supuesto, nosotros tuvimos dictaduras militares, tuvimos una guerra civil muy complicada durante la década de los 80. Hacer periodismo era muy complicado. Y luego en la era, digamos, moderna del nuevo siglo, pues el fenómeno de las famosas pandillas, los grupos de crimen organizado de El Salvador que tenían básicamente no solamente extorsionado, sino secuestrado al país. La sociedad no tenía movilidad, no tenía libertades. Nosotros como medio impreso de difusión nacional, pues teníamos que estar pagando rentas para entrar a los diferentes territorios y así muchas empresas que distribuían a nivel nacional, pues también estaban extorsionadas. El país estaba secuestrado en una realidad que éramos el país con la mayor tasa de homicidios por, por cada 100,000 habitantes. Entonces El Salvador se volvió el país más peligroso del mundo en ese aspecto. Eso no es ningún secreto. Y hacer periodismo, pues fue muy difícil. Fue muy difícil porque el acceso era prácticamente imposible para muchas zonas. Sin embargo, hacíamos un extraordinario trabajo y luego vino el fenómeno, llamémoslo así, de pasar de ese extremo a el otro extremo, que es convertirse en una sociedad segura, con ciertas cortapisas, con ciertos problemas en lo que respecta pues el acceso a la información pública, que sí es un reto que tenemos los medios independientes, porque actualmente nosotros estamos en régimen de excepción y con régimen de excepción pues hay instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública que no te brinda acceso a los funcionarios. Los funcionarios tienen, por decirlo así, una instrucción muy evidente de no hablar con la prensa independiente. No ofrecen conferencias de prensa, ellos emiten comunicados, pero no hay un acceso que digamos este día yo necesito hablar con el ministro de Hacienda para discutir ciertos temas que de interés nacional. Eso es imposible. Aquí no tenemos acceso a las fuentes públicas. Entonces el periodismo que tenemos que hacer es un periodismo muy, no solo valiente, sino que eh, exige pues mucha estrategia, rigurosidad, audacia y capacidad para hacerlo. Ese es el caso de El Salvador. Lo pongo porque es mi país y aquí pues estamos haciendo, después de 111 años, estamos haciendo un periodismo que afortunadamente nuestra institución, puedo decirte, yo percibo, es respetada. Es respetada porque hacemos periodismo crítico, hacemos periodismo de investigación, periodismo constructivo, de orientación para la sociedad que lo necesita.
pero sin embargo, pues es imposible tener un acceso, por ejemplo, al presidente de la República. Quisiéramos tenerlo, este servidor como expresidente de la Sociedad Interamericana y antes de eso como miembro del comité ejecutivo, pues tuvimos una misión oficial acá en el año 24, cuando yo no era presidente en ese momento, y no se pudo acceder a él. Durante mi gestión tampoco se ha podido. Sin embargo, quiero decirte que hay que reconocer que el presidente Bukele, pues que es muy popular en la región, por su estilo y por muchas otras cosas que podemos perfectamente discutir. Pero si algo tiene él es que se jacta de públicamente decir: aquí hay libertad de prensa en El Salvador, aquí no estamos acusando a periodistas, aquí no estamos encarcelando periodistas, aquí no estamos cerrando medios como en otros países. En ese aspecto, pues sí hay que reconocer que podemos hacer nuestro trabajo y que podemos hacer duras críticas constructivas, como repito. O sea, nuestro estilo no es estar atacando gobernantes o funcionarios, sino que realmente pues hacer el periodismo que muchos medios independientes hacemos a lo largo y ancho de América Latina. Pero, pero sí ese aspecto y esas manifestaciones de él sí se sienten. Y por otro lado, pues el país, al no tener ya el flagelo de las pandillas, pues realmente tú como sociedad te puedes movilizar y puedes hacer periodismo de muchas maneras que antes no se podía. Entonces es un contrapeso de decir, bueno, si quisiéramos una libertad de prensa plena, quisiéramos acceso a las fuentes públicas y a los funcionarios públicos que tienen que rendir cuentas del erario público, valga la redundancia, pero que si eso no se puede porque estamos en régimen de excepción, y esa es una de las cosas pues que tienes que acostumbrarte, o se tienes que entender que el régimen de excepción es precisamente perder garantías. Aunque la Constitución de la República en su artículo número 6 garantice el acceso a la información pública y el derecho de la sociedad a estar informada, pero por estar en régimen y por muchos otros motivos y una nueva forma de hacer comunicación, especialmente de, de parte del gobierno, pues, que tiene un aparato de comunicación y marketing muy sofisticado, muy audaz, y por eso en gran parte pues también el país es muy conocido, ¿no? Por precisamente esa retórica, esa narrativa que construye a través de un aparato de comunicación una información que le beneficia políticamente pues al gobierno en turno. Roberto, una consulta. Voy a hacer una Sí, pausa por si me quieres repreguntar algo. Estaba pues sí. contestando la pregunta y puse de ejemplo a El Salvador. No, más bien muchas gracias, José Roberto. Y antes de pasar a la siguiente, a propósito de algo que usted ha mencionado ahora de su país, em, desde fuera hay críticas y incluso desde dentro, ¿no? De que posiblemente se vive una dictadura en El Salvador, la mano dura, la falta de derechos civiles, la falta de libertad de expresión. Em, Cuando usted escuche esas críticas, ¿qué piensa y qué le puede decir a la audiencia que le está viendo el día de hoy? Bueno, tildar de dictadura pues el sistema que tenemos actualmente, pues es una opinión pública y cada quien pues tiene derecho pues a decir lo que crean en base a lo que ven y a lo que analizan. El gobierno de Bukele fue electo democráticamente en su primer periodo. Luego, pues él se religió. Ha habido pues una modificación de la Constitución y bueno, pues ahorita estamos por tener elecciones en febrero del próximo año 2027,
y, y en ese sentido, pues va a haber una elección, digámoslo así, con un corte democrático, porque sí van a haber partidos opositores que ya están en campaña política, ¿verdad? El presidente Bukele, pues, ha manifestado que él quiere participar y lo va a hacer. Él cuenta actualmente, pues, con un nivel de popularidad muy importante. Eh, Todas las encuestas serias con, con credibilidad como la nuestra, que es muy respetada. Nosotros tenemos un instituto de, de investigación social y mercado que se llama LPG Datos, tiene 22 años y hace encuestas políticas, no solamente para el momento electoral, sino también para poder calificar cada cierto número de meses la gestión pública. Nuestras encuestas siempre han arrojado cifras arriba del 85% de aprobación, y la última encuesta que hicimos, eh, las últimas dos encuestas que hicimos, eh, denotaron dos aspectos muy importantes. Se preguntó a la población si quería y estaba a favor de una reelección, y cerca del 70% dijo que sí, que estaban de acuerdo. Y luego se volvió a preguntar en la más reciente encuesta, que fue hace unos 2 meses y medio, el aspecto de la modificación de la Constitución para precisamente tener esa variante de una reelección, y el 67% de la población manifestó que también estaban de acuerdo. En ese aspecto, pues el soberano tiene una opinión y hay que respetarla, ¿verdad? Así que nosotros hacemos nuestro trabajo eh, integralmente, o sea, que le damos a la sociedad diferentes elementos para que puedan informarse y tomar decisiones. Nosotros no nos metemos en política, no somos políticos, jamás lo hemos sido. Siempre hemos sido un periódico eh, con una reconocida trayectoria de objetividad, imparcialidad, seriedad. Eh, Hemos ganado premios como el Maria Moores Cabot Prize. Hemos tenido diferentes premios alrededor del mundo. Este servidor, en noviembre del año pasado, fue galardonado por el organismo judicial de República Dominicana. Me otorgaron el premio Justicia y Prensa precisamente por la labor que como persona y como dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa tuve a lo largo de todas las Américas, precisamente luchando por estos dos bastiones, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión y sus accesos para la sociedad. Perfecto. Bueno, un par de preguntas nos hemos extendido, pero es muy valioso lo que José Roberto nos está contando. Estamos con José Roberto Dutriz, que es director general de la prensa gráfica de El Salvador. La polarización es muy complicada en varios países. Recientemente vimos lo de Colombia, ¿no? Un país dividido. Antes de la última elección con Brasil, también dividida. Aquí en Ecuador, muy polarizado también. Em, Se ha regado en el continente. ¿Cómo navegar en esas aguas, José Roberto? Bueno, yo escuché al presidente Noboa de Ecuador en algunas intervenciones eh, luego de ser electo, que a él le gustaría emular de alguna forma los resultados y el modelo de Bukele, pues que ya que el Ecuador pues también tiene no problemas exactamente idénticos a los que El Salvador tuvo, pero sí tiene un problema
de un componente de crimen organizado que hay que tratarlo, ¿no? Eh, Él mencionó eso, sin embargo, lo que periodísticamente yo veo eh, cuando me informo es que Ecuador sigue teniendo pues un alto índice de inseguridad social pues muy complicado, con un alto componente señalado pues al, al crimen organizado, especialmente pues al narcotráfico, ¿no? Vemos países como Colombia, tú decías, bueno, del Espriella, pues del Espriella, Abelardo, el nuevo presidente de Colombia, en este momento, pues también un hombre, un empresario, un hombre de derecha, eh, con similares rasgos a Cast, a Keiko Fujimori de Perú, y con similares rasgos, pues, a lo que tiene precisamente el presidente Bukele. Y todos ellos y muchos más también, de alguna forma, ven esto como un modelo a imitar en alguna forma. Si el presidente Cast de Chile vino a El Salvador, una visita de varios días, y ha estudiado de cerca y pareciera que quisieran emular algunas aristas del modelo, no todo exactamente, pero sí vemos que hay un común denominador a veces en la narrativa, por ejemplo, del presidente Noboa de Ecuador y de Abelardo del Espriella en Colombia, con una narrativa, con un tono autoritario. El presidente Bukele tuvo ese estilo en los primeros años de su primer periodo. Acordémonos que el presidente Bukele es un hombre joven, ¿verdad? Tiene 45 años, me parece, cumplidos ahorita, pero empezó muy joven. Entonces, podríamos decir que se ha evolucionado y esa narrativa la dejó atrás. Él es un hombre un poco más afable en este momento y no anda buscando contrariarse con la sociedad, con nadie. Bueno, tiene, tiene el poder para hacerlo. En otros países es diferente, ¿no? O sea, como tú dices, Ecuador y Colombia son países en donde la sociedad está muy polarizada. De hecho, los resultados electorales pues fueron bastante apretados. En ese sentido, cobra una gran importancia la oposición. No se puede comparar la oposición que hay en Colombia y Ecuador con la oposición política que existe en El Salvador. Aquí prácticamente es nula, ¿verdad? No está organizada, está destruida. Y la sociedad en parte pues se encargó de desmantelarla buscando una opción que le diera soluciones. Y esas soluciones se dieron y ahí está el nivel de aprobación. Eso es básicamente, en breves palabras, lo que yo podría decirte acerca pues de Ecuador, de Colombia y, y de El Salvador. Y en esta región, pues bueno, estamos viendo también modelos muy importantes de observar, como el caso de Costa Rica, que actualmente pues también tiene componentes de narcotráfico, tiene democracia tradicional, Y hay eh, cuestionamientos, José Roberto, también, ¿no? tiene muchos cuestionamientos Sí. que ahorita pues se están dando, así que la región está bastante convulsa, pero bueno, yo te diría que cada país es bastante diferente, aunque todos nos parezcamos y hablamos el mismo idioma. José Roberto, una última pregunta y muchísimas gracias. Usted ha sido un defensor del periodismo, es un defensor del periodismo y de la prensa. ¿Cuáles son los grandes retos que usted ve para conseguir justamente de que la libertad de expresión continúe, de que el periodismo continúe en estos tiempos? Bueno, ahorita tenemos otros desafíos que es básicamente la tecnología, ¿no? Ahorita nos vemos con esos desafíos, ya que, bueno, pues la inteligencia artificial últimamente avanza a pasos agigantados. Una cosa es eh, tratar estos temas hace un año, hace 2 meses,
y vemos que esto evoluciona de una manera rapidísima. Pongamos el ejemplo del periódico digital nativo Infobae, que creció rápidamente con un modelo de sostenibilidad y un modelo de negocio interesante que muchos periódicos lo experimentábamos, que es la publicidad y los ingresos por programática, es decir, pues entre mayor audiencia tienes, pues mayores ingresos tienen los medios. El aspecto pues de Infobae lo pongo como ejemplo porque ellos, su principal fuente de ingresos era precisamente la publicidad programática, y ahora eso se le ha venido al piso, lógicamente su audiencia, y así todos los medios del mundo estamos teniendo ese reto, ¿verdad? El reto de que nuestras audiencias cada día están más erosionadas, y yo te diría que ya que hemos tratado esto con diferentes colegas, asociaciones, ¿verdad? En este momento precisamente en la CIP y en el GDA se están organizando pues más manifestaciones que se harán públicas, peticiones que vamos a hacerle pues a los grandes actores como Meta y Google y OpenAI, de que nuestras audiencias sí merecen estar informadas, pero también para nosotros poder hacer el periodismo que estamos haciendo, necesitamos que de alguna manera se nos pague por esos contenidos. En Europa vemos el esfuerzo de Spur, ¿verdad? Los medios británicos comandados pues, por grandes medios de comunicación como el Financial Times, la BBC, Telegraph y otros medios importantes de británicos que se han unido y precisamente están poniéndole un paro a Google, un ya basta, y eso es. Así que esto es una revolución de comunicación en el mundo entero, en que ese es el gran desafío. Para poder hacer el periodismo que hacemos, necesitamos también buscar los mecanismos de sostenibilidad, y eso es lo que nos toca hacer, ¿verdad? La mejor receta para hacer un buen periodismo es la constante vigilancia, y ese es nuestro trabajo. Y esta es una vigilancia que tenemos que hacer como medios, y creo que por primera vez se ve una organización grande a nivel mundial, tanto SPUR, la CIP, GDA y medios independientes como New York Times, que están haciendo lo propio para poder tener reconocida a las fuentes, y por supuesto con, con un ingreso, ¿no? Porque la sostenibilidad de los medios Claro. es un aspecto de interés mundial. Perfecto, José Roberto, le agradezco enormemente por acompañarnos en este espacio y en este tiempo. Pues muchísimas gracias por el tiempo, y nuevamente muchas felicitaciones a la hora por su aniversario, ¿verdad? Número 44, pues que nos encanta ver esfuerzos y gente comprometida con sus sociedades, con sus países. Nos encanta ver de que siempre hay una luz que orienta a las sociedades, y creo que nuestros países se lo merecen, y nuestro trabajo debe de ser admirado por eso, por lucha sostenida a lo largo del tiempo, y ustedes son un ejemplo para el Ecuador. Le agradezco enormemente esas palabras, José Roberto. Muy bien. Queridos amigos, muchísimas gracias. No se olviden de ingresar a nuestro sitio web www.lahora.com.es y hasta una próxima oportunidad.